Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Fernando Rogel, soy presidente de la Asociación de Abogados de Tucumán. Estamos por iniciar lo que queremos, algo muy importante, que es un ciclo de pequeñas conferencias con diferentes abogados de Tucumán para analizar la situación que está pasando en diferentes temas en nuestra sociedad en lo que hace al derecho. Vamos a comenzar con un especialista en derecho laboral, con el doctor Alberto Toro, para analizar lo que está pasando con los despidos de empleados de distintos negocios y también para analizar la situación de las pymes, de los pequeños negocios con respecto a los abogados. Así que, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor Toro, ¿cómo estás? Bien, bien, doctor Fernando, ¿cómo estás vos? Acá, sobrellevando el encierro de la cuarentena, pero bien, la verdad que bien, gracias a Dios. En estos días estamos todos muy preocupados porque estamos viviendo una situación realmente inédita para la humanidad, no solamente para nuestra provincia, para el país, sino para todo el mundo. En esta vez que cuando uno habla de pandemia, realmente uno pensaba que nunca iba a pasar algo como esto y lo que estamos viviendo en la actualidad nos lleva a una crisis sin precedentes. Entonces Exactamente. nos quería saber tu opinión sobre qué es lo que tus consejos como profesional para los trabajadores que están siendo despedidos a pesar del hecho de que hay un decreto que prohíbe los despidos, pero es algo que está ocurriendo debido a esta situación. Sí, la verdad que, como bien vos decís, es una situación inédita, lo cual genera cierto desconcierto en todas las partes que hacen a la relación social, a la relación laboral, perdón, entre el trabajador, el empleador. Ninguno termina de entender bien cómo va a actuar o no sabe bien, digamos, y también genera, bueno, el apremio económico también genera, juega un rol preponderante en esta situación. Sí es verdad que se están dando despidos o suspensiones de haberes, pese a que el Estado, mediante el DNU de 329 presidencial del 2020, ha establecido la prohibición de las suspensiones y despidos por sin justa causa y basado en fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador, digamos, como está regulado en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Nosotros antes teníamos, en relación a eso, para iniciar, no era, a ver, no era tan simple en su momento o previo a este decreto el despido por razones de fuerza mayor, porque uno tenía que observar lo que era el procedimiento preventivo de crisis, que está regulado en el artículo 98 en adelante de la Ley 24013, que es la Ley Nacional de Empleo, y requería observar ciertos requisitos formales y administrativos y que obviamente estos venían en consecuencia a los efectos de poder aplicar este tipo de sanciones o suspensiones laborales. El decreto el DNU, viene a prohibir este tipo de medidas que tomen los empleadores y los declara nulos. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador que ha sido despedido, ¿verdad? En esta coyuntura, desde que entró en vigencia este decreto, puede requerir la reinstalación en las tareas, ¿verdad? O puede considerarse gravemente injuriado y despedido por este incumplimiento del empleador y reclamar ya indemnizaciones. Digamos, tiene esa doble vía el trabajador. Hay en algunos casos en los cuales uno podría pedir la reinstalación de las tareas y los salarios caídos, digamos, desde el momento de la desvinculación hasta el momento de la reinstalación, y hay en algunos casos que el trabajador puede optar por no volver o considera que es imposible la vuelta, o el empleador no acepta la reinstalación, y en ese caso se podría considerar gravemente injuriado y despedido por culpa del empleador, o sea, generar un despido indirecto en ese caso. Yo creo Y en este que momento, sí, 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 sí. doctor, Sí.
Y en este momento, porque realmente estamos viviendo que uno planea de un mes para el otro, del año para el otro, y hasta tal vez de un día para el otro, pero ahora estamos viviendo hechos que se suceden directamente en cuestión de horas, porque un empleador directamente, si no ha percibido su salario, y se encuentra también con una realidad que muchas de las pymes, de los negocios de Tucumán, no están cerrados, pero cerrados totalmente con la posibilidad de tener ingreso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el trabajador en esos casos? Porque se están dando ya algunas circunstancias, como situaciones como lo de la UON, de un pacto del 30% de reducción de sueldo, los petroleros un 50%, y hay muchos comercios que están comenzando a negociar reducciones salariales con un sentido que es muy importante, que es la preservación de la fuente de trabajo. Exacto. Digamos, lamentablemente también los empleadores, esto, así como para el trabajador es una causa totalmente ajena, para el empleador también. En este caso no tiene ningún tipo de responsabilidad de la situación que está viviendo y se ve igualmente perjudicado, inclusive que el trabajador, o en algún caso peor, porque tiene que mantener una estructura que no la puede mantener. Eh, en relación a lo que vos planteabas, que sí, es verdad, está pasando, la resolución del Ministerio de Trabajo, la 219 del 2020, establecía en el artículo 1 que los trabajadores que no fuesen trabajadores de actividades esenciales o no puedan trabajar como teletrabajo, como lo dieron a llamar, o home office, eh, podían percibir la remuneración en carácter de no remunerativo, o sea, percibirían una compensación de carácter no remunerativo. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto? Que se evitan las contribuciones patronales y las cargas tributarias respecto al empleador. O sea, se mantendría la fuente de trabajo del trabajador, ¿verdad? Y se abonaría las remuneraciones, pero con un carácter no remunerativo. Por ende, no se evitaría el empleador de tener que realizar las cargas sociales o las cargas a la seguridad social, lo cual generalmente engrosan en buena medida lo que es el costo laboral. Ahora bien, la resolución 279 del 2020 elimina ese párrafo del artículo 1 y en el artículo 7 deroga la resolución esta 219. Pero el decreto 329, este que venimos hablando de la prohibición de las suspensiones y despidos, establece específicamente que exceptúa lo dispuesto en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, la cual regula lo que venimos hablando, el pago en carácter no remunerativo de los trabajadores que han sido suspendidos en la prestación de sus tareas porque no la pueden prestar. Pongámosle, como vos bien decías, un comercio que vende remeras, ese trabajador no está yendo, no es actividad esencial, no está yendo a trabajar, el empleador por ende no está trabajando, no está generando ingresos, entonces se le puede pagar en forma como compensación no remunerativa y esto puede ser pactado en forma individual, colectiva, ¿verdad? Con todos los trabajadores, con uno de los trabajadores, ¿verdad? En realidad rubricado por la autoridad competente, autorizado por la autoridad competente. Hoy por hoy la Secretaría de Trabajo no está plenamente en funcionamiento. Mi consejo sería, se podría llegar a un pacto con los trabajadores, en qué forma se va, en cuánta cantidad y qué forma se va a pagar esa compensación, ¿verdad? Y se hace una especie de convenio que la Secretaría de Trabajo sí está recibiendo cosas vía remota, online. Yo lo presentaría en la Secretaría de Trabajo de esta forma para que con posterioridad al levantamiento de la cuarentena, los trabajadores puedan ir e inclusive ratificar dicho convenio en la Secretaría de Trabajo y darle validez y una seguridad jurídica tanto para el trabajador como para el empleador y que se observen los derechos del trabajador. Me parece que es una salida y una opción que pueden llegar a tener los empleadores en esta situación, también en esta coyuntura que están viviendo. Mira, Alberto, tengo una pregunta que creo que Sí, hay muchos comerciantes que indiscutiblemente la situación esta, que ya hay que ver que la situación económica ya veníamos en una bajada después de 4 años de la gestión anterior a nivel presidencial, en que ha dejado realmente a las pymes muy golpeadas.
comenzamos con una economía que comenzaba a tener pequeños intentos de mejorar y ya hemos caído en esta pandemia que es algo terrible. Entonces yo lo que creo que muchas empresas van a terminar, o muchos negocios no van a tener la posibilidad real de volver a abrir sus puertas. Vos a esos comerciantes, a esas pymes, ¿qué le aconsejás también para cubrirse o para defender los derechos que también tienen ellos como empleadores ante una situación que indiscutiblemente es de fuerza mayor? Yo creo que indefectiblemente, lamentablemente, porque la verdad que es un problema para la economía de todos, digamos, y de que el país, digamos, funcione correctamente, de que las pymes se cierren, digamos, o que las pymes reduzcan la cantidad de trabajadores, porque y así también las empresas más grandes, porque obviamente genera mayor desocupación, menor circulación económica, menor consumo, un montón de cuestiones. Yo creo que indefectiblemente, una vez vencido este decreto, la mejor opción a los efectos de poder hacer reducciones de trabajadores, modificaciones de jornada, inclusive suspensiones de carácter de fuerza mayor, es el procedimiento preventivo de crisis. Me parece que no tienen mucha opción y de esa forma poder darse un cierto paraguas normativo y jurídico que los proteja y dé cierta seguridad jurídica a las medidas que ellos van a tomar de desvinculación y de suspensiones que pueden llegar a tomar debido a esta circunstancia de económica apremiante que no tiene vista de que va a mejorar en lo inmediato. Y bueno, por último, Alberto, Sí. los interesados en contactarse con vos para recibir tus consejos, para el asesoramiento jurídico, ¿cómo lo pueden hacer en este momento? ¿Nos podés dejar algún contacto para que la Sí, gente sí. se esté ubicando? Nosotros estamos, bueno, ahora estoy trabajando en forma remota de mi estudio, no estamos atendiendo, pero nos pueden encontrar en redes sociales como Instagram o Facebook, o en nuestro mail que es estudio.toro.sosalopez@outlook.com, donde se pueden comunicar con nosotros y nosotros podremos evacuar cualquier tipo de consulta, o bueno, ver de qué forma nosotros lo podemos ir asistiendo. El estudio se llama Estudio Jurídico Toro Sosa López, así que bueno, nos pueden buscar en cualquier red y comunicarse con nosotros, que nosotros estamos atendiendo en forma remota, pero estamos atendiendo. Bueno, muchísimas gracias, un placer hablar Muchísimas otra vez gracias a con vos, vos. igualmente, ha sido un gusto. Estamos en contacto, hasta luego. Dale, hasta luego, que estés muy bien.